Muchas veces cuando vienen problemas a nuestras vidas, a veces intentamos mil cosas, tratamos de resolver los problemas, buscamos soluciones y cuando las cosas no funcionan, entonces buscamos al Señor, ¿verdad? Es lo que por lo general hacemos. Pero ¿qué es lo que sucede? Eso nos trae estrés, nos trae ansiedad y nos trae problemas. Si seamos honestos, vivimos en un mundo caído, en un mundo corrompido, donde pasan cosas malas, ¿verdad? Donde pasan cosas que no entendemos. Y el día de hoy quiero que hablemos acerca de la única respuesta correcta que vamos a aprender el día de hoy. Y la respuesta para el estrés, para la ansiedad, para la preocupación se encuentra, o la única solución se encuentra en aprender a rendirte. Y esa va a ser la palabra clave para el día de hoy. Tienes que rendirte o que rendirle a Dios esa situación, la cual es la única solución para la serenidad y para la paz. El aprender a rendirte delante de Dios. Y esto nos lleva a la segunda frase del Padre Nuestro que aprendimos en esta serie de Conectándonos con Dios. La semana pasada, si recuerdas, hablábamos acerca de la primera frase que dice: Padre Nuestro. Dilo conmigo: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y si recuerdas, hablamos acerca del tipo de Padre que es nuestro Dios. Él es un Padre amoroso. Él es un Padre que está cercano y Él es un Padre también competente. Yo no sé tú, pero cuando piensas, cuando en los problemas que estás enfrentando, tienes que recordarle a los problemas que tu papi, Abba Padre, como decíamos, es más poderoso y más grande que tus problemas. Siento deseo de predicar esta mañana. Tengo deseo de predicar porque tengo pasión por esto. Y el día de hoy vamos a observar, estudiar la segunda frase que dice lo siguiente. Mateo 6, versículo 10. Dice lo siguiente. Dice: venga tu reino. Venga tu reino. Léelo conmigo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hermanos, esto es lo que podríamos llamar la oración de rendición. Y yo creo que la mayoría de la gente no tiene ni idea lo que significa ni cuánto beneficio trae esto a su vida. Ahora, yo creo que una pregunta válida al leer este pasaje es: ¿qué es el reino de Dios, verdad? ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, en primer lugar, déjame decirte lo que el reino de Dios no es. Hay mucha gente que tiene el concepto o la idea de que el reino de Dios es una entidad política, pero no lo es. El reino de Dios no es algo político, no es algo nacional ni gubernamental. Y seamos honestos, vivimos en tiempos en donde difícilmente se puede confiar en el gobierno, ¿verdad? Lo que sí es, y sabemos por las escrituras, es que el reino de Dios es eterno y es universal. El reino de Dios es eterno y universal, no tiene nada que ver con el gobierno. No estamos tratando de establecer una teocracia como algunos enseñan. De hecho, estoy completamente en contra de esta idea. Eso no es lo que Dios quiere. Y quiero que observe lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que Jesús dice en el Evangelio de Juan. Y Él habla clara y abiertamente acerca del reino de Dios. Y Él dice esas palabras: mi reino no es de este mundo. Sencillo. Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Y luego Él dice: pero mi reino no es de este mundo. Es lo primero que Él enseñó. Y entonces no estamos tratando de establecer el reino de Dios como una entidad física o política o institucional en la tierra. Por esa razón Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Su plan es mucho más grande que el plan del mundo. De hecho, la historia de la humanidad es su historia. La historia de la humanidad en realidad es su historia. Ahora, lo segundo que dice la Biblia en 1 Corintios 4:20 es lo siguiente. Pablo escribe lo siguiente, dice: porque el reino de Dios no es cuestión de
sino de poder. Ahora, eso es un reto para mí, porque a veces soy alguien, no a veces, todo el tiempo soy alguien que me gusta hablar todo el tiempo. Pero ¿qué significa esto? Significa que el reino de Dios no es algo que simplemente se habla, no es algo conceptual, no es algo solamente como una confesión, o no es solamente un credo, no es algo en lo que te sientas y debates y peleas y argumentas, no es solamente un conocimiento mental. No es algo que solamente vas al seminario y estudias. Aún no estoy en contra de estudiar, de ir a alguna institución teológica o bíblica, es muy importante, pero no solamente es eso. Hay gente que usa eso solamente solo para discutir, para pelear, para debatir, para dividir. Lo que la Biblia sí enseña es que el reino de Dios no solamente es cuestión de palabras, dice la Biblia, sino es poder, es algo transformador, es algo que puedes experimentar. Ahora, aquí está también la tercera cosa que el reino no es. Y Pablo escribe a los romanos estas palabras y dice: porque el reino de Dios no es cuestión de comida o de bebidas. Y como hispanos nos encanta comer, ¿verdad? Pero no es cuestión de comidas o de bebidas, es decir, no es algo material, dice, sino de justicia, de paz y alegría en el Espíritu Santo. En otras palabras, el reino de Dios es espiritual y es relacional. Y quiero que observes que el reino de Dios es espiritual, es decir, el vivir una vida justa y agradable delante de Dios. Y también es relacional, en otras palabras, aprender a vivir una vida de gozo y de paz. En otras palabras, se trata de conectarte. ¿De qué estoy hablando? De aprender a conectarte con Dios y con las personas. De hecho, Jesús, me encanta cuando Él resume la ley, los salmos, los profetas y el Nuevo Testamento, y dice que la Biblia se resume en amar a Dios y en amar al prójimo. En amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, eso es lo que es el reino de Dios. Ahora, pastor, ya entendí esto, pero entonces, ¿en dónde está el reino de Dios? Quiero que pongas atención a esto. El reino de Dios está en donde quiera que Jesús sea rey. El reino de Dios está en donde quiera que Jesús sea rey. Si Él es el rey en tu corazón, el reino de Dios está en tu corazón, dentro de ti. Si Él es el rey en el cielo, entonces el reino de Dios está en el cielo. Si Él es el rey de la tierra, entonces el reino de Dios está en la tierra. Y dice la palabra de Dios que un día Cristo regresará para establecer su reino en la tierra. Esa es una promesa. De hecho, la Biblia nos enseña o dice las tres cosas: que el reino de Dios está en los cielos, el reino de Dios está dentro de ti y el reino de Dios está en la tierra. Es donde quiera que Jesús sea rey, en donde quiera que esté su gobierno y reinado. De hecho, esta frase que acabamos de leer, venga tu reino, hágase tu voluntad, en realidad, piensa en esto, en realidad es una frase redundante. Es decir, venga tu reino y hágase tu voluntad es lo mismo. ¿Escuchaste? Venga tu reino y hágase tu voluntad, en realidad es lo mismo. El reino de Dios está donde quiera que se haga la voluntad de Dios. El reino de Dios está donde quiera que se haga la voluntad de Dios. Si se hace la voluntad de Dios en tu familia, entonces el reino de Dios está en tu familia. Si se hace la voluntad de Dios en tu iglesia, entonces el reino de Dios está en tu iglesia. Si se hace la voluntad de Dios en el trabajo, entonces el reino de Dios está en el trabajo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, es lo mismo. Entonces cuando oramos nuevamente, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Por qué oramos esto? ¿Sabes por qué? Porque por lo general, escúchame bien, por lo general la voluntad de Dios no se hace en la tierra. Por lo general nos encargamos de seguir la filosofía de Frank Sinatra, ¿te acuerdas? Queremos hacer las cosas a mi manera, ¿verdad? My way. Solamente, como decimos en México, porque mis chicharrones truenan.
Y nos encanta vivir de esta manera, y es lamentable que difícilmente la voluntad de Dios es hecha en la tierra. Y a veces yo también he cometido el error de decir, hay cosas malas que pasan y decimos, no, pues debe ser la voluntad de Dios, ¿verdad? Así como norteño, ¿verdad? Debe ser la voluntad de Dios. Quiero que sepas algo, la voluntad de Dios no es mala. La voluntad de Dios no es pecaminosa. La voluntad de Dios no es cuando gente toma malas decisiones. Esa, mi hermano, amigo, cuando cosas malas suceden o cuando haces cosas malas, esa es tu decisión. No le quieras aventar a Dios que es la voluntad de Dios, eso que está pasando. La voluntad de Dios no siempre se hace en la tierra. Por eso es tan importante el orar: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo la voluntad de Dios se hace perfectamente, en el cielo. Pero no siempre se hace en la tierra. Y esta frase, venga tu reino, hágase tu voluntad, es lo que podríamos definir como la oración de rendición. La oración de rendición. Y esta dice: Dios, tú estás a cargo. Lo que es inmutable en mi vida, esas circunstancias incontrolables y las personas que no cooperan o que causan problemas, o quizá el dolor inexplicable, Padre, hoy decido rendirlo delante de ti. Entonces, aquí la pregunta es: ¿qué significa orar o hacer la oración de rendición? Hay tres elecciones que tendrás que tomar, que te van a ayudar a eliminar el estrés. ¿Cuántos quisieran eliminar estrés en sus vidas? Yo creo que todos, ¿verdad? Bueno, hay tres decisiones que te van a ayudar, que vas a tener que aprender a rendir, lo cual va a traer como resultado la serenidad y la paz en tu vida. Veamos la primera. En primer lugar, rendirte a Jesús significa dejar ir el control. Ya no nos gustó eso, ¿verdad? Significa dejar ir el control. Todos los días te levantas por la mañana y tienes que decidir, vas a estar de acuerdo conmigo, tienes que decidir quién va a estar en control de tu vida. ¿Vas a ser tú o va a ser Dios? Hay cosas en tu vida de las que no quieres renunciar al control, quieres controlarlas. Hay de hecho versículos en la Biblia que no quieres leerlos, quisieras o preferirías ignorarlos. ¿Por qué? Porque no se ajustan a tu manera de pensar, a tu manera de vivir. Quieres hacer tus propias reglas y tú dices: Dios quiere que yo sea feliz. ¿De verdad? Entonces quieres ser tu propio Dios. Pero el alivio del estrés siempre comienza con dejar que Dios sea Dios. Que a propósito, ¿te has dado cuenta que tú no eres Dios? Siempre comienza diciendo: Dios, estoy cediendo el control porque tú puedes controlar las cosas que están fuera de control en mi vida. Y por eso esto es lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 46. Y es una invitación de parte de Dios que dice: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. En otras palabras, Dios nos dice: tengo el control, así que debes dejarlo ir, debes soltarlo y saber que yo soy Dios. Tal vez has estado hasta el día de hoy tratando, esforzándote, has querido corregir esas circunstancias y Dios te dice: tienes que aprender. La respuesta natural debe ser aprender a estar quieto y reconocer que Él es Dios. De hecho, la frase quédense quietos en hebreo significa literalmente dejarlo ir. Hablábamos un poco de eso la semana pasada. Significa calmarte, significa relajarte, significa gozarte, alegrarte. Esto significa literalmente debes aprender a soltarlo y a dejarlo ir. ¿Está claro eso?
No sé qué te vas a enfrentar quizá la próxima semana, o tú tampoco lo sabes, pero ya puedo decirte lo que Dios quiere que hagas. Y Dios quiere que aprendas a quedarte quieto y reconocer que Él es Dios. Él dice que este es el primer paso hacia la serenidad en tu vida, sin importar lo que pase, sin importar si el mundo a tu alrededor está dando vueltas. Tú puedes decidir el día de hoy soltarlo, dejar ir el control y reconocer que Él está en control. Yo creo que siempre que enfrentamos problemas en la vida, podemos responder de dos maneras diferentes. Hay algunos de ustedes que quizá en medio de los problemas van a tratar de trabajar más duro, van a redoblar esfuerzo, van a buscar controlar y trabajar más y arreglar el problema. Pero ¿qué es lo que sucede al final? Al final acabas más agotado, más ansioso, más preocupado. Mientras más, de hecho, algo que he aprendido es que los que tratan de controlar las cosas en realidad solamente demuestra una cosa: que eres alguien que está luchando con tus propias inseguridades. Cuanto más inseguro te sientas, más controlador te volverás. Cuanto más asustado, más preocupado, más inseguro estás, más controlador te convertirás. Algo que he observado es que las personas seguras no tienen que controlar las situaciones, ellos se relajan. Tal vez dirás: haré que esto suceda, haré que este matrimonio funcione, buscaré la manera de corregir mis propios problemas, redoblas tu esfuerzo, pero eso te trae más problemas. Ahora hay otro extremo, y ese extremo sería: hay algunos de ustedes que hacen exactamente lo contrario. Simplemente te rindes, simplemente te das por vencido, te desesperas y empiezas a tener una fiesta de lástima. Cuando todo está fuera de control en tu vida, te metes en tu propio caparazón, te deprimes, te angustias, enciendes la televisión, abres tu bolsa de bombones con chocolate y dices: soy un miserable, todo el mundo me odia, nadie me quiere, me voy a comer una lata con gusanos, mi vida es terrible. Te has convertido ahora en una víctima y te tragas tu dolor y te sientes miserable. ¿Sabes algo? Ambas reacciones, de acuerdo a la palabra de Dios, ambas reacciones son tontas, no son sabias. En lugar de ser una víctima o en lugar de volverte hipercontrolador y tratar de controlar a todos los demás, debes aprender lo que es la oración de rendición. Y yo creo que muchas veces no nos gusta la palabra rendición. Cuando pensamos en rendirnos, pensamos en ondear una bandera blanca o decir: me doy por vencido, o he perdido, o soy un perdedor, o me someto. Y hay gente que dice: yo no quisiera hacer esto, pero eso es precisamente lo que tienes que hacer, porque está fuera de tu control. Y la razón, escúchame bien, la razón número uno por la cual te encuentras bajo estrés el día de hoy es porque tu problema principal es con Dios. Estás peleando directamente con Dios. Estás tratando de hacer lo que solamente Dios puede hacer. Estás tratando de controlar lo que solamente Dios puede controlar. No puedes controlar a tu viejo o a tu vieja, como le llames. Te estresas. No puedes controlar a tus hijos, quieres ahorcarlos y te estresas. No puedes controlar la economía, no puedes controlar los problemas. ¿Y qué es lo que haces? Te estresas, te preocupas. Pero ¿sabes algo? Cada vez que te preocupes, en realidad estás pretendiendo o tratando de jugar el papel que solamente Dios lo puede hacer. Y en cualquier conflicto con Dios, quiero que sepas algo: siempre, y lo he comprobado en mi vida, siempre vas a perder. Siempre vas a perder. Y no solamente vas a perder, sino que vas a estar cansado, vas a estar agotado, vas a estar fatigado y vas a estar emocionalmente desgastado. Por eso necesitas hacer la oración de rendición. ¿De qué estoy hablando? Simplemente el rendirse significa que vas a aceptar las cosas que no puedes cambiar. Respira por un momento. Vas a aceptar las cosas que no puedes cambiar. A ver, respira.
Si comiste cebolla, cuidado, porque simplemente vas a respirar y vas a responder, vas a aprender a responder tal y como Jesús lo enseñó. Vas a rendirte a su voluntad, porque ahí, hermano, amigo, ahí está la clave del poder. Por eso Pablo enseñó estas palabras y él dijo a los romanos, él dijo la mentalidad pecaminosa. Romanos 8:6 dice la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. El primer paso es dejar ir el control. Ahora, en segundo lugar, número 2, el rendirte a Jesús también significa aprender a tener contentamiento. No solamente es dejar ir el control, sino también aprendes a tener contentamiento. Y esta es la segunda clave para la paz interior. Así es que pase lo que pase esta semana que no puedas controlar, debes aceptar las cosas que no puedes cambiar y aprender a tener contentamiento. Y esa es la clave. Cualquier cosa que puedas cambiar, adelante, hazlo. Pero las cosas que no puedes cambiar, tienes que aprender a entregárselos a Dios. Ahora, ¿qué pasa con las cosas que no puedes cambiar en tu vida, que son un estrés constante para ti? Déjame darte varias alternativas. Tú puedes preocuparte por eso, pero quiero preguntarte, ¿eso funciona? O quizá puedes resentirlo, puedes amargarte por eso. ¿Funciona? O puedes sentirte culpable y avergonzado por ello o arrepentirte, pero no funciona. También, o puedes sentirte quizá con autocompasión, pero no funciona. Puedes sentir miedo, puedes preocuparte. Solamente hay una cosa que funciona en las situaciones que no puedes cambiar, y esto es tener contentamiento. Esto es aprender a aceptar lo que no puedes cambiar. Por eso Pablo, cuando escribe a los filipenses, él dice esas palabras y habla con autoridad y les dice lo siguiente: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho. Otra palabra para esto es tener contentamiento en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y luego termina con este versículo tan conocido. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay gente que solamente lo usa esto para levantar pesas o hacer ejercicio, ¿verdad? Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya estoy trabajando duro. Hermano, no tiene nada que ver con eso. De lo que Pablo está hablando es de las cosas que no puedes controlar, de los problemas, de las necesidades de la vida. Y cuando Pablo escribe, es importante entender esto. Él no estaba en el hotel Mansión Real, el de las novelas. Él estaba en la prisión en Roma. Él estaba en la cárcel. Y él escribe: he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Y él estaba en ese momento encadenado a un soldado romano en una prisión húmeda, fría y oscura. Así que, hermano, él sabe lo que está hablando, de lo que está hablando. Y él dice: sé cómo estar contento en las malas y en las buenas, con mucho o sin nada. Sé cómo atravesar una recesión o un problema, sé cómo pasar por momentos buenos. He aprendido a tener contentamiento. Y quiero que observes tres cosas. En primer lugar, Pablo usa la palabra aprendido. Circula esa frase: he aprendido. ¿Por qué? Porque el contentamiento es una experiencia aprendida. Por naturaleza no estás naturalmente contento, es algo que tienes que aprender. Y yo creo que el contentamiento en realidad es una marca de madurez emocional, el aprender a tener contentamiento. Lo que significa es esto: las personas inmaduras nunca se contentan con nada. Siempre están descontentos, siempre están molestos, nunca han aprendido a estar contentos.
Esto es una decisión. Y la otra cosa que quiero también señalar es que no solo es posible a través del poder de que solo es posible, a través del poder de Cristo. Cristo es el que te da la fuerza, el que te da el poder para tener contentamiento. De hecho, yo creo que uno de los problemas que tenemos con el contentamiento es que siempre estamos buscando explicaciones del por qué suceden las cosas en nuestra vida. Y de hecho, aun si Dios te diera la respuesta del por qué, eso no va a quitar el dolor en tu vida. Así es que deja de estar buscando una explicación. Por eso el salmista escribe en el libro de los Salmos capítulo 37: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Y eso es lo que tienes que hacer, es aprender a tener contentamiento cada vez que estás descontento. Eso te va a robar la paz interior. Y si tú quieres tener serenidad y encontrar paz en la tormenta, tienes que aprender a tener contentamiento. Y en último lugar, rendirte a Jesús significa dejar el futuro en las manos de Dios. Deja así el control. Aprendes a tener contentamiento. Y en tercer lugar, dejas el futuro en las manos de Dios. Escúchame bien, deja de intentar de vivir en el futuro. Tú necesitas aprender a vivir en el presente, un día a la vez. Como decía esa canción, ¿se acuerdan? Un día a la vez, como dice, quizá la conocen. Hermanos, ahí está la clave. Deja de vivir en el futuro, aprende a vivir en el presente, relájate, descansa en la presencia de Dios y tienes que decidir de antemano dejar los resultados de tu vida a Dios. ¿Por qué? Porque no depende de ti. Los resultados de tu vida van a depender de Dios. Por esto el libro de los Proverbios nos enseña esta verdad tan importante y dice lo siguiente: confía en el Señor de todo corazón. Aquí está la clave para la serenidad. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, dice Proverbios. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Pastor, ¿qué significa esa frase? Allanará tus sendas. Literalmente significa que Él te mantendrá en el camino correcto, en la dirección correcta. Él te mostrará, Él te dará la sabiduría y te mostrará qué es lo que debes hacer. Él dice: si eliges confiar en el Señor y no escuchas lo que tú crees que es mejor para ti, pero escuchas lo que Dios dice que es mejor para ti, y entonces lo reconoces en cada área de tu vida, en tu carrera, en tu trabajo, en tu familia, en tus pasatiempos, en cada área de tu vida, y tú dices: Dios, a partir del día de hoy te entrego, te rindo esa área a tu vida. Bueno, Dios dice que Él va a allanar, va a enderezar tus caminos y Él te va a mantener por el camino correcto. Hermano, por años yo traté de hacer mi voluntad, por años busqué hacer lo que yo quería, hasta que entendí finalmente que para que esto de la vida cristiana funcione, yo tenía que tomar la decisión de rendir mi vida, mi voluntad a Dios. Y Dios promete que cuando tú lo pones a Él en primer lugar, Él te mantendrá en la dirección correcta y evitará que vayas por el camino equivocado. Quiero ser bien franco contigo. Quiero preguntarte algo. ¿Te gustaría tener menos estrés y más serenidad en tu vida? Nada más escuché un amén. ¿Te gustaría experimentar serenidad en tu vida? Entonces tienes que tomar una decisión ahora mismo, sin importar lo que estás enfrentando. Por eso a mí me encanta cuando el salmista escribe estas palabras en el capítulo 37
Y dice esto: el Señor protege la vida de los íntegros. En otras palabras, Él cuida a los que le obedecen, y dice: su herencia perdura para siempre. En tiempos difíciles, y hermano, creo que estamos viviendo tiempos difíciles el día de hoy, ¿verdad? En tiempos difíciles serán prosperados. En épocas de hambre o de recesión o de escasez, en tiempos de hambre o en épocas de hambre tendrán abundancia. ¿Sabes lo que está diciendo en este pasaje? Que no solamente tendrás las recompensas eternas, sino que sobrevivirás en los tiempos difíciles, y que Él cuidará de ti, que tendrás más que suficiente. Pero tienes que entregarle cada área de tu vida. Yo quiero preguntarte: ¿qué área de tu vida aún no le has entregado a Dios? Quizás tu vida sexual, has estado considerando cómo dejar eso, y dices: sé que Dios dice que el sexo es solamente para el matrimonio, pero no puedo dejar esto. O tal vez son tus finanzas, y estás luchando y dices: es que muy apenas me alcanza, estoy tratando de ganar este dinerito, y Dios dice que tengo que dar el diezmo o tengo que dar para el Señor. Tengo preguntas, no sé cómo comenzar, no me alcanza, y no le has entregado tus finanzas a Dios. O tal vez no has rendido todas tus relaciones a Dios y dices: sé que debo perdonar a esa persona, pero pastor, no quiero hacerlo, no puedo hacerlo. Entonces no le has entregado esa área a tu vida. O algunos quizá tienen algún pecado secreto que no han rendido a Dios. Tienes ese hábito, tienes una herida o un problema que no has entregado a Dios. Quizá algunos de ustedes nunca han rendido su vida a Cristo. Nunca te has rendido para ser bautizado o para servirle. ¿Qué área de tu vida no está rendida a Dios? Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos en este momento. Vamos a orar. Escúchame bien: el rendirte es levantar la bandera blanca y decir: Dios, se acabó la guerra. Ya no voy a pelear más contigo. Quiero serenidad, ya no quiero estrés, no quiero ansiedad, no quiero preocupación. Pero quiero preguntarte algo: ¿no estás cansado de estar en guerra con Dios? Yo pensaría que sí. Y la rendición es la máxima expresión de fe. Y no te voy a echar mentiras, voy a ser bien honesto contigo. Esto es lo que Jesús dijo en Lucas 14:33. Él dijo estas palabras: de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Cuando vienes a Jesús, renuncias a todo lo que tienes, lo que sea el número uno en tu vida. Eso es lo que le entregas al Señor. Y Dios dice: es tiempo de ponerme a mí en primer lugar. Y quiero hacer una oración en este momento antes de terminar. Y verdaderamente, si Dios te está mostrando cuál es esa área de tu vida que tienes que entregar, ¿por qué no lo haces el día de hoy? Vamos a orar en este momento. Padre, quiero darte las gracias por tu palabra, Dios, porque yo sé que hay mucha gente que quizá están estresados en este momento por circunstancias que no pueden controlar, o por personas que no cooperan, o por un dolor inexplicable, y tal vez están buscando soluciones o explicaciones cuando realmente lo único que tenemos que hacer es buscarte a ti. Y Padre, yo oro para que aquellos que están experimentando un estrés profundo experimenten la serenidad que viene por medio de la oración de rendición. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo así como es en la tierra. Y Padre,
Hay algunos que aquí el día de hoy han aguantado tanto tiempo que ni siquiera saben cómo soltar, cómo dejarlo ir, cómo renunciar al control. Y mi ruego, Padre, es que esa paz que sobrepase todo entendimiento pueda guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios, nuevamente gracias por tu palabra y porque el día de hoy nos estás llamando para hacer por fe esta oración de rendición, de decir nuevamente: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como es hecha en el cielo. Nuevamente, Padre, gracias por tu palabra y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hola a todos, nos da mucha alegría que nos ha invitado a estar en su hogar hoy y los esperemos verlos en persona la próxima semana. Y para que ustedes estén al tanto por todo lo que sucede en nuestra iglesia, por favor visite akitsumi.org y los veremos a la próxima.